Ángeles en misiones especiales. Capítulo 7. Sufrió la muerte. Una vez, mientras los ángeles me ministraban, Dios me permitió ver a Jesús como cordero sacrificado. Esto me partió el corazón. Mientras este panorama de verdad pasaba por delante de mí, vi a Jesús como cordero que yacía para morir. Luego vi al corderito levantarse lentamente, y a medida que se levantaba, fue transformándose en un cordero poderoso, con 7 cuernos en la cabeza y 7 ojos. Le has visto morir como un corderito, pero ahora se levanta como el gran conquistador, con todo poder en el cielo y en la tierra. Sufrió la muerte. Un día por la mañana, temprano, el Espíritu Santo me dijo: escribe y guarda las palabras que te he dicho. Servirán de luz para muchos. No solo voy a ministrar por medio de ti, sino que acompañaré estas palabras y les daré vida doquiera que sean enviadas, tal como ya he dado a las mensajes que te he enviado por medio del ángel del Señor. No temas hablar en su nombre, porque las palabras que te doy no son tus palabras, sino las suyas, y están establecidas para siempre. ¿No se hallan en su palabra viva y eterna? Las puertas que han permanecido cerradas de muchas naciones y pueblos se abrirán a estas palabras de vida. Yo tengo a mis órdenes las huestes del cielo, que han sido enviadas en este momento para juntar a un pueblo para su nombre y prepararlo para el gran día del Señor. Precederán y seguirán a la vez a estas palabras del Padre para preparar a la gente para desparramar las fuerzas de las tinieblas y para cuidar con ternura a las multitudes que las escuchen. Con frecuencia, en la mente de la gente se producen reacciones confusas cuando les hablamos de lo sobrenatural. Ha habido muchos tipos diferentes de reacción a la visitación de ángeles o a otras verdades sobrenaturales que Dios ha enviado, porque es algo chocante. Pero en muchos casos el escepticismo pronto se desvanece cuando la gente escucha los mensajes personalmente. En el fondo de su corazón, estas personas esperan sinceramente que Dios visite a su pueblo de nuevo, de un modo especial. En mis tratos con el Señor desde aquella mañana he meditado sobre las palabras que me dijo que escribiera y preservara, y me he preguntado cuál es la verdad que Dios trae al mundo hoy. ¿Es algo tan importante para Dios que usa a sus divinos mensajeros para avivar la palabra donde la gente ha fallado en discernir lo que Él ha dicho realmente? Una cosa es cierta: Él no nos da una nueva palabra. Él saca su palabra, la Biblia, y la expone a la luz por dentro, haciéndola viva. Esta pregunta se revolvía una y otra vez en mi mente. Dios, ¿cuál es el centro vivo del mensaje que quieres que el mundo tenga en este momento? Al pensar en todos los mensajes emocionantes que el Señor me ha enviado por medio de los ángeles, me doy cuenta de que todos ellos apuntan a una verdad central. Esta es el mismo corazón de Dios. El corazón de la Biblia, el corazón de toda la historia, el alma, el centro del mensaje de Dios para nosotros es el sacrificio de Jesús. Jesús vino del seno del Padre. La palabra nos dice que era un cordero inmolado desde la fundación de la tierra. Apocalipsis 13:8. El sacrificio de Jesús fue el mismo corazón de Dios expuesto al hombre. Todo lo que Dios ha hecho gravita alrededor de la obra consumada por Jesús. Y en este instante en que colgando de la cruz expiró diciendo estas palabras: consumado es, el sacrificio de Jesús fue el corazón de Dios y es el corazón de su mensaje. Cristo ha pasado a ser el corazón de la sociedad y de la civilización. La historia lleva fechas a uno y otro lado de su nacimiento, hacia adelante y hacia atrás. Donde Cristo y su mensaje ha llegado hay luz. Donde su mensaje no ha llegado hay tinieblas. Él es el centro de la vida. Él es el corazón. Sin Jesús, la misma vida, el mismo latido de vida, desaparecería del todo. Oh Dios, que no seamos otra vez los mismos, porque hemos visto, hemos conocido, sentido y tenemos y vivimos lo que la muerte de Cristo nos ha traído. Que sea este el momento en nuestras vidas en que saquemos el pacto que has hecho con nosotros, escrito con la sangre de Jesús, lo miremos y reconozcamos que ocurrió entonces algo muy especial. No solo fue el apagarse su vida, el que recibiera la muerte a su forma humana. Son a miles,
los que han sufrido la muerte y el tormento físico, pero no es a esta muerte a que se refería. La muerte a que se refería no era la interrupción del latido de su corazón, ni el cese de su respiración, ni la terminación de su vitalidad. Y no era solo la separación, era más, conocernos los dolores de la muerte física, y sabemos también que la muerte duele a causa de la separación de los amigos y de las actividades terrenas, pero la suya era una separación de cosas que considerara queridas. Dijo Dios a Adán y Eva que el día que comieran del fruto prohibido sería el día en que iban a morir. La palabra también nos dice que el alma que pecare, esta alma morirá. Los ojos de Dios están sobre toda persona que ha vivido en cualquier tiempo, tanto si conocen a Jesús como si no lo conocen. Aún de los impíos se preocupa Dios. Sus brazos están extendidos hacia la gente cuando aún se hallan en sus pecados. Dios nos dice que cuando aún éramos sus enemigos, nos amó bastante para que muriera por nosotros. A quien nosotros no conocíamos, todavía tenemos que gustar la muerte terrena o bien ser cambiados, de manera que podamos abandonar esta condición mortal. La segunda muerte con la que se encara la humanidad le produce terror y tormento toda la vida. Esta es la muerte que Jesús sufrió por nosotros. Cuando colgaba en el madero, no era la angustia del tormento físico lo peor, ni la separación de aquellos a los que quería, aunque por las dos causas su sufrimiento era intensísimo, sino que Jesús sufrió dolores que ni aun los impíos, aquellos que están totalmente separados de Dios, nunca han sentido, porque los impíos no han sentido aún los dolores que aparecen cuando se ha extinguido la última llamita de esperanza y oyen las palabras apartados de mí a la condenación eterna. Mientras viven en esta tierra, no han sentido aún el peso y el horror del sentimiento de este lado frío de Dios cuando les vuelve la espalda. Jesús sufrió el tormento del alma condenada. De su corazón en lo más hondo gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las garras de la condenación eterna se apoderaron de su vida. Y Jesús sufrió el juicio de Dios. Estuvo totalmente separado de Dios en aquel momento. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, quiero llevar esta verdad a la gente, presentarles la imagen delante de los ojos de lo que han hecho, y que vean tu amor para nosotros, que fue tan grande que diste a tu único Hijo para que fuera nuestro sustituto. El Espíritu me dijo que llevara este mensaje, que el pecado ha sido ya juzgado, que son libres, liberados por su poder, y que pueden ser restaurados a un lugar de inocencia total, a la posición original del hombre, de comunión e intimidad con Dios. La importancia de este mensaje se ve en que el sacrificio me ha sido recordado en cada uno de los mensajes que me ha dado el ángel. Recuerdo muy claramente la primera vez que vino Gabriel a desplegar ante mí la hermosa verdad del tercer capítulo de Zacarías. Dijo: ¿te has dado cuenta de que el sacrificio de Cristo, tal como se ve desde la tierra, es el punto de vista del hombre? Ahora me gustaría que lo vieras tal como ocurrió desde el punto de vista divino. Al instante me hizo ver a Jesús, el Cordero Inmaculado de Dios sin pecado, en un panorama vivo, que se acercaba a la tierra procedente del Padre. Entonces Gabriel dijo: ahora mira cuando regresa al cielo. Entonces miré y vi a Jesús inclinado, con sus vestidos sacerdotales desgarrados, salpicados de fango, sucio, con la podredumbre y hedor de este mundo. Llegó con los hombros a la presencia de Dios. Se me partió el corazón cuando lo vi. Vi a Jesús en una luz muy diferente de como le había visto hasta entonces. Le vi llegando al cielo desde las tinieblas del abismo del infierno, llevando sobre sí los pecados de todo el mundo. Entonces, mientras Jesús estaba allí, inclinado con la espalda de Dios vuelta hacia él, Gabriel, el ángel del Señor, habló en voz alta y dijo: sacadle estos asquerosos vestidos y llevadlos donde no puedan ser vistos otra vez, y ponedle vestidos regios y vestidos de sacerdote real. Entonces los ángeles que estaban delante de él le colocaron los vestidos, y Gabriel dijo:
poned una corona sobre su cabeza, y en la corona había el mensaje que ascendió ante Dios: Santidad al Señor. Considerad a todos aquellos que me siguen como santos, aceptadlos porque yo he hecho. Allí estaba escrito alrededor de la corona. Esto fue cuando Jesús pasó a ser nuestro Rey y sumo sacerdote. Había leído el tercer capítulo de Zacarías muchas veces, pero no fue hasta que Gabriel me lo recordó que me vino a la mente que el nombre de Josué es el mismo Jesús. No había visto nunca la verdad de la manera en que Jesús regresó al cielo. Todo el capítulo 3 de Zacarías se repite a continuación, para que se vea que la profecía se cumplió exactamente como Dios me permitió verla en su hermosa visión. Y me mostró a Josué, Jesús, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle estas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Escucha pues, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. He aquí yo traigo a mi siervo, el pimpollo o rama, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. El ángel luego me llevó a Isaías 53 y me hizo ver algunas verdades tan claras que nunca las olvidaré, empezando en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de su pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 39. En los versículos 10 y 11 están las palabras que proceden directamente del corazón de Dios y deseo que afecten al lector como me afectaron a mí. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Al hacer de su alma una ofrenda por el pecado, Jesús hizo posible la eterna redención de cada persona, incluso de todo el mundo. De la agonía de un alma condenada salió la semilla que brotó para darle linaje. Vio que la iglesia brotaba y hoy contempla su linaje, su simiente, los redimidos, rescatados, liberados, que han brotado de su muerte. Cuando te mira dice: recuerdo el trabajo de mi alma y soy saciado. Eres un miembro de la familia.
Eres redimido, eres un hijo de Dios, eres un miembro de una nueva raza, ni judío ni gentil, sino miembro del reino celestial, una raza celestial, sacerdocio real. La muerte resultó de recibir el golpe de la mano de Dios con que se juzgaba el pecado de todo el mundo. En este punto Jesús entró en la separación total de Dios y Dios le volvió la espalda a causa del pecado. Tan vívida fue esta verdad para mí cuando el gran mensajero de Dios me la presentó, que me eché en la cama y me puse a llorar. No podía evitarlo. Mis sollozos sacudían la misma cama al ver el precio pagado por Cristo y el sacrificio que representa. Se acerca un día para muchos, todos los que rehúsan identificarse con Jesús por no comprender que Él gustó la muerte por ellos, en que serán ellos los que oirán las palabras apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25:41. Experimentarán la agonía que sufrió Jesús, aunque podrán evitarlo. Dios y las huestes de los cielos están trabajando día y noche para evitar a los hombres lo terrible de aquel día. Di, sea en voz audible o en tu corazón: Jesús, gracias por haber sufrido la muerte por mí. Gracias por haber destruido la evidencia del pecado del que se me acusaba y por haber eliminado su testimonio escrito. Es así de simple. Cuando este hermoso panorama de verdad continuó pasando delante de mí, vi a Jesús como cordero echado, muerto. Luego vi que el corderito poco a poco fue moviéndose, y cuando se levantó, se convirtió en un poderoso cordero, con 7 cuernos en su cabeza y 7 ojos, y el ángel me preguntó: ¿sabes lo que significan estos cuernos? El ángel entonces me explicó que estos cuernos significan poder, y que la divinidad, el cumplimiento o perfección en el cielo, las cosas divinas siempre se han asociado con el número 7. Me dijo: le has visto morir como un cordero. Ahora le verás que se levanta como un gran conquistador, habiéndosele entregado todo el poder en el cielo y en la tierra. Luego Gabriel indicó Mateo 28, 18, 20 y dijo: míralo ahora con sus discípulos, oye lo que dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. He aquí estoy con vosotros siempre. La grandeza de nuestro Rey, que tiene todo el poder, se centraba en su sacrificio. Gabriel indicó al corderito seguido por el cordero. Apocalipsis 5:6. Entonces dijo: ahora verás el honor que se le da. Y me permitió ver que había ángeles en todas las direcciones hasta donde se podía ver, que se inclinaban ante él, y que iba a reinar para siempre. Nada iba a estorbarle ya. Era el cordero que había sido inmolado y que ahora vivía para siempre. Aleluya. Luego el ángel me habló otra vez sobre el cuerpo de Jesús que fue preparado por Dios para el sacrificio. Esto pasa a ser especialmente importante, puesto que vemos el propósito de este cuerpo sin pecado. Jesús pasó a ser el portador de los pecados de otros, porque él estaba sin pecado. Fue azotado, pero no por sus pecados, sino por los nuestros. Daniel tuvo oportunidad de verlo. Veamos Daniel capítulo 9, versículo 21 al 25. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, se entiende, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este mismo Gabriel, que estaba ahora en mi casa mostrándome estas verdades, era el que le decía a Daniel que faltaban 483 años hasta que Jesús hiciera restitución por los pecados con su sacrificio, no sus pecados, sino los de los otros. Gabriel le dijo a Daniel que podía empezar a contar los 483 años y todo se ajusta perfectamente. Gabriel cuidó que el horario en el plan de Dios se realizara de modo perfecto. Dijo que cuando Ciro diera el decreto que Jerusalén podía ser reedificada,
El reloj de la profecía empezaba su cuenta. Gabriel dijo que su función era el cumplimiento del plan de Dios y que a él le correspondía instigar la acción. Gabriel me dijo que fue él, al ángel que habló a Zacarías, en capítulo 1, versículo 12 al 17. Y respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales ha estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras consolatorias a aquel ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Jerusalén y a Sión con gran celo, y con gran enojo estoy airado contra las gentes que están reposadas, porque yo estaba enojado un poco, y ellos ayudaron para el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he tornado a Jerusalén con miseraciones, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún serán ensanchadas mis ciudades por la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. En otra ocasión me permitió ver a Jesús, que iba al cielo con su sangre, no como con ocasión del sacrificio y sus vestidos desgarrados, sino como sacerdote, con la sangre del pacto. Le vi cuando entraba, cuando tomó la sangre y roció con ella las cosas sagradas de Dios. Esto no lo había entendido nunca así, pero la sangre tuvo que ser rociada en dirección hacia Dios, en las cosas de los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 28. Jesús fue al cielo con su propia sangre y roció con ella el altar como sacrificio final para cubrir de modo final nuestros pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 23 leemos: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró de nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es Él que prometió. En este panorama de verdad que el Señor me permitió ver, me trajo varias veces el libro para mirarlo, porque era tan importante. Gabriel dijo que el libro en el cual Dios había dado instrucciones para que se hiciera el rociamiento era el libro que se refería a sus tratos con el hombre. Me llamó la atención a Éxodo capítulo 21-23. Las otras leyes tenían que ver con los tratos del hombre con Dios y entre otras cosas se referían a las actitudes del hombre. Dios dio el pacto a Moisés antes de que fuera a la montaña para recibir los 10 mandamientos y dijo a Moisés: escríbelo en un libro y luego léelo a los hijos de Israel. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Éxodo 24:3. Querían obedecer estas leyes, pero las cosas de la vida diaria hicieron desvanecer estas buenas intenciones. La gente hoy es igual, permitiendo que los problemas e intereses de este mundo distraigan sus mentes y corazones de las bendiciones de Dios. Luego se apodera de ellos el remordimiento y dicen: sé que Dios ha perdonado todos mis pecados grandes, pero son estas cositas que me turban. Mis actitudes hacia mi familia y las personas con las que trabajo cada día. Dicen: realmente quiero vivir para Dios y me pongo cada día bajo su cuidado, pero estas cositas me trastornan porque no puedo vencerlas. El Señor me permitió ver a Jesús, el sumo sacerdote, rociando con su sangre el libro, de modo que todas estas cositas están cubiertas, están cumplidas totalmente por Jesús. Dios ve la sangre, no nuestras faltas, y somos aceptados. Creo que muchos de los males y frustración de los creyentes resultan de que no vemos cuán completo es el cuerpo de Jesús a causa de las acusaciones de Satán y de que nos va recordando el pecado, fracaso y debilidad humana.
Con frecuencia olvidamos lo que Jesús ha hecho. Tenemos que recordar estas otras cosas y que Dios en su sabiduría ha provisto tiempo y manera para que sean realizadas. Al tomar la comunión, recordamos la muerte del Señor hasta que venga. Él gustó la segunda muerte. La palabra nos dice que llevó todos nuestros pecados en el madero sobre su cuerpo. Nos pide ahora que miremos su cuerpo para ver nuestros pecados y los del mundo colocados sobre él por Dios. Toda mentira, asesinato, adulterio, inmoralidad, engaño, rebelión, idolatría, enemistad, brujería, satanismo, sí, todo aquello de que se nos puede acusar está sobre él. Él recoge las heces de billones de personas. Contemplemos ahora a Jesús como un baluarte contra los ataques de Satán. Dios dice: miradle, porque si no sois débiles, enfermos y estáis sujetos a los ataques, el desánimo y la flojera de vuestra fuerza espiritual. Miradle no como algo bello, sino como ápice de toda podredumbre que acarrea toda clase de inmoralidad concebible que se ha hecho en el mundo. Todo Sodoma se halla sobre él. Entonces, al verle, Dios quiere que veas que en este cuerpo está tu pecado, tu debilidad, tus fallos, todo aquello de que te preocupas están allí, pero sin fuerza o potencia, son cenizas de lo que eran. Cuando lo ves, el pecado pierde su asidero sobre ti, no te puede dañar. Tus pecados son ceniza, porque la ira de Dios y su sentencia cayeron sobre aquel cuerpo. En su cuerpo había los pecados y sobre nosotros fue derramada la bondad de Dios. Y podemos estar ante Dios sabiendo que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Luego podemos seguir la sangre cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, la lleva a la presencia de Dios por nosotros, y cubre y destruye y borra totalmente los pecados. Esto es lo que la sangre hizo cuando nos cubrió. Borró todo antecedente contra nosotros para que el plan de Dios para nosotros pudiera ser completado. Este plan es restaurarnos al punto de inocencia y comunión con Dios de que gozaban Adán y Eva en el jardín antes de pecar. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, Jesús está hablando de la obra que Dios le dio para hacer, la obra de hacerse él mismo un sacrificio para el pecado, y dice: me preparaste un cuerpo. Un poco más abajo, en el versículo 20, dice que ahora podemos entrar por un camino vivo, por medio de su carne. Gabriel me recordó que el tabernáculo tuvo que hacerse exactamente como Dios instruyó y que los sacrificios tenían que ser ejecutados con todo detalle, porque representaban el plan de redención de Dios para toda la humanidad. Este plan era un cuadro de Jesús y de su sacrificio. Me explicó algunas interesantes verdades que hicieron el sacrificio de Jesús más significativo para mí. Lo primero que había en el tabernáculo era un altar de bronce en el que se hacían los sacrificios. Las ofrendas tenían que ser reducidas a cenizas por el fuego, y las cenizas eran rociadas sobre los individuos que tenían que ser aceptados por Dios. Todos los pecados de Israel eran colocados en el sacrificio. Luego el sacrificio, habiendo sido hecho pecado, era consumido por el fuego ardiente, de modo que cuando Israel era aceptado y las cenizas rociadas junto con la sangre, Dios decía al pueblo de Israel: me habéis dado vuestros pecados, os los devuelvo ahora, y os dejo ver sus cáscaras vacías, las cenizas de algo que ha perdido su poder y su vida, ha quedado reducido a nada, porque el fuego del juicio ha sido dirigido a un sustituto, y vuestros pecados en el cuerpo de este sustituto o víctima fueron destruidos. Gabriel empezó con Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 cuando me habló del sacrificio y de su significado, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociado a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Esta clase de sacrificio era efectivo en Israel en la purificación de una vida, de modo que el pueblo podía decir: ha sido hecho, ha sido hecho. Mis pecados que fueron colocados allí no son sino ceniza. El pecado no tendrá más dominio sobre mí. Ha perdido su aguijón, su poder. Si ellos conseguían libertad durante un año por medio de los sacrificios animales, cuánto más la sangre de Cristo y su sacrificio purgará de modo permanente nuestras mentes, conciencias y emociones.
Jesús, de un modo literal, supo lo que era el infierno cuando su cuerpo fue herido por el recto juicio de Dios. Cuando el enemigo viene, podemos decirle: estos pecados con los que estás tratando de perseguirme no son nada más que cenizas, y su poder es nulo. Podemos decir con gozo: su ira ha sido desviada de mí y dirigida a Jesús, y mis pecados fueron juzgados cuando Él fue juzgado. Mira a Jesús, el sumo sacerdote, llevando su sangre, cuando entra en el mismo tabernáculo de Dios en los cielos, donde están los testimonios de nuestro pecado. Gabriel dice: mira cómo rocía con su sangre el libro y pone sobre el altar los mandamientos quebrantados, y todos estos cargos que se te hacían desaparecen en humo. Al ver que hace esto, vemos que nos trae un nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 leemos: y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ha transformado los pecados en ceniza, ha borrado los antecedentes escritos y nos ha dado un nuevo pacto. ¿Sabéis por qué lo ha hecho? Porque nos ama y nos quiere. No está buscando razones para destruirnos, sino para salvarnos. Vedle como Cordero de Dios inmaculado, preparado desde la fundación del mundo. Vedle como portador de nuestro pecado, presentándose ante Dios, rociando con su sangre el libro del pacto que ahora ha sido cumplido. Todos los posibles fallos del hombre han sido cubiertos. Todos los posibles fallos son cubiertos por su sangre, que habla a Dios y dice: todo ha sido cumplido. En Israel había un recordatorio del pecado año tras año. El hombre era perdonado, pero el pecado era recordado. Mi corazón se emocionó cuando Gabriel me dijo con tono autoritario: cuando vino Jesús, la necesidad de perdón fue eliminada. Porque el perdón recuerda a Dios el pecado, que ya ha sido perdonado. Él destruyó por completo los antecedentes de mancha y de culpa. La sangre de Jesús habla y dice: justificado, restaurado al lugar de total inocencia a causa de Cristo. Somos vueltos al punto que ocupábamos antes de que el pecado entrara en el mundo. En el Antiguo Testamento el perdón ocurría a causa de la fe en el sacrificio, pero Gabriel dijo que cuando vino Jesús, Él fue el sacrificio que quitó los pecados. Por esta razón no sois perdonados a los ojos de Dios. Puesto que Jesús hizo el sacrificio, nadie ha de ser perdonado. Dios quiere que no haya más recuerdo de aquellos pecados como lo había antes. Nunca han de ser recordados. Gabriel dijo: es por esto que nunca encontrarás el mensaje de perdón en el Nuevo Testamento. No hay necesidad de perdón. Todo ha sido hecho.